Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con un poco lo que veníamos trabajando. La clase anterior, que es el circuito medular en vistas a la actividad que tenemos de vías. La información del teórico de hoy es un libro que ustedes ya conocen habitualmente, cualquiera de ellos está muy bien. Sobre todo, recordemos en esta fase, en esta etapa de neuro, enfatizando en el Grey's Anatomy, que es uno que también tienen subido en el PDF. ¿Bien? La clase anterior hemos utilizado este esquema para guiarnos en la introducción a cómo funcionan las vías medulares. Habíamos hablado en un principio de los nervios, que es la región 2. Luego habíamos hablado de la región de los ganglios dorsales. Y vamos a continuar profundizando en la región de los receptores periféricos para luego ahondar la médula espinal y poder comprender todo este circuito nervioso. Habíamos visto que tenemos varios tipos de ganglios raquídeos y ganglios autónomos, que estos ganglios son agrupaciones de neuronas y glías que se encuentran fuera del sistema nervioso central, por lo tanto, están fuera de lo que es el encéfalo y médula espinal, y que estos ganglios están circundados por tejidos particulares, como puede ser tejido muscular o tejido conjuntivo, pero todos presentan las características que tienen neuronas que están rodeadas por glías. Hemos visto que había algunas diferencias entre cada uno de estos ganglios, donde los ganglios nerviosos son raquídeos, están rodeadas las neuronas por las células satélite, que los somas eran de gran tamaño, y que estas neuronas formaban la segunda vía de conexión de la vía sensitiva motora del circuito espinal. Eran neuronas que tenían un axón o una dendrita que contactaba con la aferencia eh, receptorial y que luego transmitía esta señal a la neurona ubicada en la asta dorsal de la médula espinal. Estas neuronas también son el sitio de algunas patologías, como por ejemplo el herpes zóster, que se alojaba allí específicamente en las neuronas del ganglio dorsal de la médula espinal, y hemos evidenciado porque era importante conocer la organización de estos ganglios espinales y poder diferenciarlos de los ganglios autonómicos o entéricos que se encuentran dentro del sistema digestivo. Que estos ganglios autonómicos están rodeados por músculos o acinos, o sea, glándulas o tejido muscular, y que no contienen glías que están rodeando a las neuronas, sino que contienen pequeñas células fluorescentes, las CIF. Y los somas presentan un campo dendrítico más complejo, con abundantes glomérulos, que vamos a explicar que es un glomérulo, cuando tengamos cerebelo. Estas neuronas están rodeadas, por supuesto, por un neuropilo que es mixto, que contiene, además de las glías y sus prolongaciones, las prolongaciones neuronales, tanto de las interneuronas como fibras aferentes y eferentes, que llegan y salen de estos ganglios. En esta tablita hayamos visto cuáles son las principales particularidades de cada uno de estos ganglios y cuáles son las diferencias que tienen un ganglio con el otro, a gran escala, ¿verdad? De toda esta forma establecimos la organización de la vía espinal, donde describimos muy bien a los receptores periféricos, donde describimos bien, perdón, a los nervios, a los ganglios, y en la clase de hoy vamos a estar trabajando
sobre los receptores periféricos y la médula espinal. Esta médula espinal, que tiene algunas particularidades, me llama la atención que esté tan movido, esto algo está pasando que está movido, y no me estoy dando cuenta porque, déjeme ver un segundo si... mm, mm, es un tema de, no sé qué es eso, de la H, cuando estoy acomodando para que ustedes vayan. En el PDF que le subí está bien, ¿no? El tema de... Una ¿Ustedes pregunta. tienen bien el Estamos PDF? bien. Sí. ¿Puede ser que en los PDF que están en Moodle hayan diapositivas que no están, de las que muestras tú a veces? No debería. ¿Pero en cuál pasa eso? Creo que en el nervio periférico habían un par de diapositivas de cosas que mostraste tú que no estaban en el que está subido. A ver, déjame revisar. Nervio periférico. No, y el de ahora Eh, no, no es el que estaba mostrando Está, la pues, clase. pues capaz que estaba viendo algo, déjame chequear. Teórico, los sectores periféricos, ustedes tienen una buena plataforma, che. Lo que ustedes tienen colgado es. Está, ahí va, receptores. Está, perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Qué diferente este. Por eso, listo, yo abrí receptores y me abrió este. Por eso cuando empecé a ver las pianas dije, qué raro esto. Y acá tengo receptores periféricos. Me abre este. ¿Y qué problema tiene este? Ah, está enganchado, nada que ver, claro. ¿Qué pasó acá? Claro, esto no va. Ahí va, empieza acá. Ah, por eso. Por eso estaba movido, ¿de qué me quedó? Enganchado en la clase. Está, perfecto, ahora sí. Está. Y después me has dicho cuál, perdón, el de nervio. Sí. El nervio fase de pila. Nervio. Sí, si no Nervio. igual yo me fijo y te escribo de última, para no perder tiempo, si quieres. Pues tampoco me acuerdo Ah, bien cuáles faltan, la verdad no me acuerdo. ok, ok, está, está. Bueno, un segundito. No, el de nervio tendría que estar bien, el que está subido con el que yo hablé con ustedes. Sí, tendría que estar bien. Pero si querés chequearlo, pero me estoy chequeando ahora y tendría que estar bien. Está. Ahora sí. Discúlpenme que no sé qué. Por eso que cuando empecé a ver las imágenes movidas dije, esto se me movió por algún motivo. Bien, volvemos. Bueno, ahora sí. Discúlpenme que no me di cuenta en el momento cuando estaban las imágenes movidas. Está. Ahora, o sea, es la misma, pero están agregadas las imágenes, no sé qué les pasó. A ustedes habíamos visto nervio espinal, los ganglios y parte de la médula, con las poblaciones medulares. Bien. Si uno mira la. A ver si me deja ir para atrás. Todo eso está movido acá, todo esto. No sé por qué quedó acá subido. Bueno, sí.
Si uno mira la organización del esquema que estábamos hablando, ustedes han trabajado el nervio primero, luego han visto los ganglios dorsales, con la diferencia que fue lo que acabo de pasar acá al inicio de la clase, y luego las características de la médula espinal, quedando pendiente los receptores. Por lo tanto, con los receptores finalizamos el entendimiento total ¿Me de hacer una esta cosita? vía sensitiva motora para poder explorarla clínicamente en las siguientes clases. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de los receptores periféricos, que en la clase pasada habíamos nombrado algunos de ellos y ya hemos visto algunas características grandes de estos receptores. La primera característica que tienen en común estos receptores es que son todos neuronas. ¿Y se acuerdan que ya hemos visto que dentro del sistema nervioso tenemos neuronas y glía, y que hemos descrito a las neuronas como células multipolares, unipolares, pseudounipolares, que contienen diferentes particularidades comunes entre sí. Sin embargo, vamos a ver que estos receptores periféricos también son neuronas y no comparten estas características que veníamos hablando, sino que tienen unas características particulares que les permite cumplir su función. Hayamos trabajado que estas neuronas, en esta función motora, emiten un axón hacia el tejido nervioso, perdón, sí, bueno, el sistema nervioso periférico, hacia la periferia del sistema nervioso central, pero estos receptores que digamos que vamos a trabajar hoy, no emiten el axón, sino que su axón llega al sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos que entender que acá vamos a ver como una inversión de la vía. Por un lado, los receptores o las neuronas que emitían su señal hacia afuera del sistema nervioso central, y después tenemos receptores que traen de la periferia hacia el sistema nervioso central información. Lo otro importante a recordar, porque cuando veamos el teórico, cuando vean el libro, ustedes no van a... el libro no les recuerda continuamente todo esto, que es que, aparte de los receptores, tenemos glía. Nos vamos a centrar específicamente en los receptores, pero no van a ser los únicos tipos celulares que vamos a encontrar en la periferia. Tenemos glía, sobre todo astrocitos para el mantenimiento de los receptores, oligodendrocitos para mielinizar a los axones de estos receptores. Recuerden que son axones que tienen que viajar por un gran sector, entonces vamos a tener parte del axón que va a estar ubicado en el sistema nervioso central, que va a estar sintetizado por la mielina va a estar sintetizada por los oligodendrocitos, y un axón que va a estar en la periferia, donde la mielina va a estar sintetizada por la célula de Schwann. O sea, cuando hablemos de receptores periféricos, también van a estar involucradas la glía. Y vamos a ver que esta glía se comienza a modificar, o sea, no es tal cual la describimos. Por lo tanto, tenemos que recordar la estructura normal, la estructura clásica de las neuronas y la glía, para comprender cómo estas glías sufren modificaciones y cómo estas neuronas sufren modificaciones a lo largo de la vía sensitiva de la médula espinal. También es importante entender que debido a que estos receptores comunican la periferia con el sistema nervioso central, son axones largos, mielinizados, y debemos de recordar los procesos de mielinización que se dan en el sistema nervioso periférico, a través de la célula de Schwann. ¿Se acuerdan? Los internodos, los mesoaxones externos, mesoaxones internos, las fisuras de
Lichtman, entonces, todas esas estructuras que vimos y los procesos que trabajamos suceden en estos receptores periféricos y son quienes le permiten su función. Y lo otro es recordar la interacción que hay entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, porque aquí se van a conjugar estos dos sistemas nerviosos para generar una función determinada. Por ejemplo, si uno siente dolor, porque se pegó el dedito chiquito contra un mueble, ese dolor va a llegar a la médula espinal y va a desencadenar una serie de respuestas. Por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, el sistema nervioso periférico está generando una acción en el sistema nervioso central que es de vuelta hacia el sistema nervioso periférico. ¿Bien? Entonces, esta comunicación de los sistemas nerviosos central y periféricos es muy importante porque es lo que permite básicamente que los mamíferos puedan vivir y puedan reaccionar a su entorno. Recordemos la clasificación de cada uno de estos sectores del sistema nervioso periférico, donde teníamos los nervios periféricos, fue lo que trabajamos, los ganglios periféricos y plexos nerviosos que trabajamos, y ahora vamos a entrar en las terminaciones nerviosas, que son aquellas terminaciones que nos permiten sensar nuestro entorno. Entonces, si uno visualiza esta estructura, habían visto a los nervios periféricos, estos nervios que estaban conformados por conjuntos de axones. Y estos conjuntos de axones ahora podemos evidenciar que son axones que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central y axones que vienen del sistema nervioso central hacia la periferia. Porque tenemos los axones de las neuronas de los ganglios dorsales, los axones de las neuronas motoras de la médula espinal, de aquella lámina de Brexen 9 y 10, que envían sus axones a través del nervio. Tenemos axones de los diferentes receptores periféricos. Por lo tanto, lo más frecuente es encontrar nervios que se denominan mixtos. Nervios mixtos que contienen tanto axones motores como axones sensitivos. ¿Existen nervios exclusivamente motores? Sí, existen. No son los más frecuentes, pero hay nervios exclusivamente motores. También hay nervios exclusivamente sensitivos. No son los más comunes. Los más comunes es que sean mixtos. Estos nervios, estos conjuntos de axones están conformados o están protegidos por diferentes estructuras. Estas estructuras eran el epineuro, endoneuro y perineuro, donde el epineuro es una estructura de tejido conjuntivo que rodea a todo el conjunto de axones. Lo podemos ver aquí en este sector. Rodea a todos los fascículos nerviosos. Por otro lado, por fuera, por dentro de este epineuro, encontramos al perineuro, que es quien rodea a cada uno de los fascículos. Y dentro de cada fascículo nervioso vamos a encontrar muchas cosas. Primero que nada, vamos a encontrar fibroblastos, porque alguien tiene que sintetizar el tejido nervioso, el tejido conjuntivo. Por otro lado, vamos a encontrar glía, que van a ser quienes van a mantener a ese tejido nervioso. Por supuesto que también vamos a encontrar la mielina, que la vamos a poder visualizar, y con ella las células que sintetizan
mielina, que es una célula de Schwann. Todas estas estructuras las vamos a poder diferenciar cuando visualicemos a estos nervios periféricos. Habíamos visto que la mielina se podía visualizar de diferentes formas según el sector o la tinción que estemos utilizando. Si utilizamos una tinción de hematoxina y eosina, la mielina se va a ver como alas de mariposa, aquí aparecen, perdón, los nodos de Van Baerle, donde el sector donde no hay mielina, se van a ver como las alas de mariposa. Mientras que si utilizamos una tinción de Golgi, por ejemplo, los nodos de Van Baerle se van a ver como una cruz negra, como aparece aquí y aquí. Estos nodos de Van Baerle habíamos visto que eran muy importantes desde el punto de vista funcional, porque eran los que permitían que la señal de la sinapsis se propagara a lo largo del axón. Habíamos visto que la mielina tenía una función aislante que se encargaba de aislar la pérdida de cargas, que no pasaran cargas por esos canales iónicos. Pero en los nodos de Van Baerle, que son los sectores donde no hay mielina, esta carga permite que fluya de un lado hacia otro y se establezca un nuevo potencial de acción. De esta forma ocurre una propagación del potencial de acción que es más duradera y viaja más rápido en el tiempo. Eso se pudo concluir gracias a diferentes estudios fisiológicos. Cuando se logró cuantificar y medir los diferentes potenciales de acción de los diferentes sectores del nervio, se vio que donde no hay mielina se propaga mejor o hay un incremento en la propagación del sistema nervioso en el potencial de acción versus los sectores que tienen mielina. Eso se debe a que en los sectores donde no hay mielina hay un aumento en los canales dependientes de voltaje, que pueden ser de sodio, potasio, de cloro, dependiendo de cada sector. Y con esto habíamos terminado de valorar a los nervios periféricos. Entonces, ustedes vieron nervio periférico. En la clase anterior, ganglio dorsal y médula espinal. De esta forma, tenemos gran parte de la vía estudiada y podemos ahondarnos y dedicarnos a trabajar a los receptores periféricos, que ya en las clases anteriores habían tenido una breve introducción a estos receptores periféricos. Habían visto que tenemos receptores epiteliales, neuroepiteliales y neuronales, que era una forma de clasificarlos según si eran neuronas modificadas, eran propiamente neuronas, o directamente no eran neuronas. Pero vamos a ver que estos receptores periféricos se pueden clasificar de otras formas. Y tenemos otros receptores periféricos que tal vez no parezca y que no estén ubicados en la piel. ¿Conocen algunos? ¿Ustedes saben de algún receptor periférico que no esté ubicado en la piel? Creo que no vale, pues se están viendo, se ve la diapositiva siguiente, pero los de la lengua. Ah, y encima no me avisan. Son malos, che. Están malvados. No me estoy equivocando, muchos están malvados. ¿Cómo que sería por el día siguiente? Estoy bien compartido. Ahí. Bueno, ya está. Ya me dijeron. Lo de la lengua. Es un ejemplo.
La lengua, los botones gustativos de la lengua, son receptores que no están en la piel, no se encuentran en la piel, pero nos permiten sentir gusto. Entonces también forman parte de los receptores periféricos. Y estos botones gustativos que están en la lengua, que ustedes seguramente los van a trabajar en digestivo, cuando vean digestivo, están conformados por células epiteliales modificadas a las cuales llegan aferencias de neuronas que transmiten información sobre cambios químicos que producen o que llegan a estos receptores, y eso es transmitido como una señal eléctrica que nos permite sensar el gusto. ¿Alguien conoce algún otro receptor que no esté en la piel? Ahora que no se ve, creo, la imagen chiquitita. Algo que les permita sensar también algún tipo de información del mundo exterior que no esté en la piel. Fotorreceptores en los ojos. Perfecto. Fotoreceptación de luz, ustedes pueden detectar cambios de luz, variaciones de luz, y eso no está en la piel. ¿Algún otro? Estos de los ojos supuestamente no tienen que ver. No, usted no ve receptores, lamentablemente no ven. Por eso no hay ojo ni oído, que no lo ven. Un ejemplo, las fosas nasales. Las fosas nasales tenemos también receptores periféricos que nos permiten sensar olores. Y estos receptores periféricos de la fosa nasal sí son neuronas. Son neuronas bipolares, lo van a ver después cuando tengan cardio en el epitelio respiratorio. Otro ejemplo son los receptores del oído, que estos receptores del oído son células epiteliales modificadas que tienen cilias en su región apical que se mueven cuando la membrana de tejido conjuntivo vibra por el sonido. Ustedes saben que el sonido son vibraciones. El sonido son vibraciones y este sonido mueve a este tejido conjuntivo y genera que se muevan las cilias, y al moverse estas cilias se abren canales dependientes de voltaje que generan un cambio de potencial en la célula y por lo tanto terminan determinando una señal eléctrica, por ende una sinapsis y por ende una sensación. Entonces dentro del cuerpo tenemos bastantes receptores que no todos están ubicados a nivel de la piel, sino como ustedes muy bien dijeron, algunos están casi que ubicados en el sistema nervioso central, como los ojos, por ejemplo, y otros un poco más en la periferia, como por ejemplo el gusto, el olfato, etc. Aquí tenemos lo que yo les comentaba del olfato, estas neuronas bipolares que se encuentran metidas dentro del epitelio olfatorio, que son quienes van a permitir sensar de diferentes moléculas odoríferas y nos van a permitir sentir un determinado olor. Y luego tenemos los demás receptores que ya vimos a nivel auditivo, visual y gustativo. Luego hemos visto que estos receptores se pueden clasificar con otros tipos de clasificaciones, no solamente desde el punto de vista del tipo de neurona, sino que estos receptores pueden ser superficiales, profundos, de velocidad de respuesta,
rápido y lento, según el tipo de estímulo que reciban. De esta forma, vamos a ver que los diferentes receptores se utilizan para clasificar a diferentes receptores todas estas clasificaciones que estamos viendo aquí. La pregunta que yo le hago a ustedes es, esto yo sé que ya lo vimos, pero ¿alguien tiene alguna duda de qué quiere decir que un receptor sea un receptor o que un receptor sea adaptación lenta o que un receptor sea un nociceptor? Porque es sumamente importante comprender esto para luego poder entender cómo se clasifican cada uno de estos receptores. Entonces, si no hay dudas, me quedo tranquilo que todo el mundo lo entiende y podemos seguir avanzando. Para trabajar los receptores periféricos, no vamos a trabajar los del sensorio, es decir, del oído, el olfato, por eso van a ver cada uno de las UTIs, pero nos vamos a centrar sobre todo en aquellos receptores que son fácilmente explorables, que si quieren igual podemos explorar los centrales cuando tengamos el taller, eso no es problema, pero los fácilmente explorables que son los receptores de la piel. Ustedes piel todavía no vieron, porque en el UTI-1 todavía no han visto ni siquiera epitelios, lo cual dificulta un poco más el entendimiento de esta parte del curso, pero ya lo veremos. Y la piel está conformada por diferentes sectores. Tenemos una piel profunda, una piel superficial y una piel media. Que a esa piel se le llama epidermis, dermis e hipodermis. Cada uno de los sectores de la piel está compuesto por diferentes tipos de tejido conjuntivo. Por ejemplo, en la epidermis tenemos más tejido conjuntivo laxo, en la dermis tenemos más tejido conjuntivo denso y en la hipodermis tenemos más tejido conjuntivo adiposo. Esto obviamente para ustedes les va a dificultar porque todavía no vieron tejido conjuntivo. Cuando vean tejido conjuntivo seguramente les cierra un poco más este tema y lo van a poder comprender. A lo largo de la piel que tenemos aquí, observamos, o vamos a observar, que tenemos diferentes tipos de receptores. Ya con solamente saber en qué sector de la piel estamos, podemos sospechar frente a qué tipo de receptor estamos. Por ejemplo, si un receptor se ubica en la hipodermis, seguramente sea un receptor profundo. Y si un receptor se ubica en la epidermis, seguramente sea un receptor superficial. Entonces, con solamente saber el sitio donde están ubicados estos receptores, podemos clasificarlos según su localización. Y esto es lo que sucede cuando miramos un ejemplo de cómo se ubican estos receptores aferentes de la piel, que los tenemos clasificados en diferentes superficies. Pero esa clasificación no era la única, sino que estos receptores también se clasifican según el tipo de estímulo. Mecanoreceptores, nociceptores, etc. También se clasifican de adaptación lenta o adaptación rápida. También se clasifican encapsulados o no encapsulados. Entonces, para ir describiendo a cada uno de estos receptores, tenemos que analizarlos con más profundidad y ver sus propiedades fisiológicas y sus características estructurales para lograr una adecuada y completa clasificación. De esta forma, aquí aparecen varios receptores periféricos, discos de Merkel, corpúsculo de Meissner, fibra nerviosa libre, corpúsculo de Ruffini y corpúsculo de Pacini. Y estos son los receptores que vamos a trabajar en la clase de hoy de la piel. Que luego vamos a ver receptores que no están en la piel. Vamos entonces a comenzar por los receptores libres.
Los receptores libres son propioceptores que captan diferentes tipos de señales. Es decir, que son multimodales. Captan muchos modos. Pueden captar cambios de presión, temperatura, fuerza, etc. Estos receptores están ubicados en todo el cuerpo, en todo el tejido conjuntivo, la piel, el sistema digestivo, etc. Y al ser multimodales y captar diferentes tipos de señales, estos receptores pueden ser de adaptación lenta o de adaptación rápida, dependiendo a qué tipo de estímulo se visualice. Para ello, estos receptores son terminaciones nerviosas libres. ¿Qué quiere decir? Como ven acá en el esquema, son axones de neuronas que están ubicadas en los ganglios dorsales. O sea, el axón que está ubicada en la neurona en el ganglio dorsal, que ustedes se lo imaginan, ¿no? El axón que está ubicado en el ganglio dorsal de la médula espinal viaja por todo el cuerpo hasta la punta del dedo, o hacia la espalda, o hacia el ombligo, y su axón lo termina suelto en la piel. Ese axón que está suelto en la piel no está recubierto por nada, más que mielina en algunos casos. En otros casos, solamente tiene la glía de Schwann. Recordemos que los axones, cuando digo no están recubiertos con nada, quiere decir que no tienen cápsula ni tejido conjuntivo alrededor, ni nada. Pero todo axón siempre está cubierto por la célula de Schwann y o mielina. ¿Bien? Por lo tanto, estos mecanorreceptores son de terminación libre, son los axones de las neuronas que terminan directamente en la piel. Estos axones, al estar libres, son estimulados mecánicamente y mediante diferentes estímulos, ya sea presiones, cambios de temperatura o moléculas que causan dolor, cambios de pH, por ejemplo, estos receptores presentan diferentes cambios de potencial. Y eso va a generar una sinapsis que va a viajar por todo el ganglio dorsal, por todo el axón hasta el ganglio dorsal de la médula espinal, y de allí va a contactar la médula espinal y va a ser transformado en una sensación de frío, de calor, de dolor, etc. Estos receptores pueden generar su sinapsis de varias formas. Pueden ser receptores que sean de adaptación rápida, es decir, que el estímulo se produce cuando se contacta algo, o pueden ser de adaptación lenta, cuando el estímulo se produce en todo momento que se esté contactando ese estímulo, ya sea una piedrita, un ácido, lo que sea. Habíamos puesto el ejemplo del braille. Uno cuando lee braille solamente siente cuando mueve el dedo. Si deja de mover el dedo, deja de sentir la bolita, la letrita del braille, digamos. Esos son adaptaciones de receptor de adaptación rápida, que solamente siente cuando muevo el dedo. Entonces, los primeros receptores que estamos viendo aquí, que están ubicados en la piel, son los receptores libres y son axones neuronales que están libres en la piel, recubiertos por glía o por axones. Son superficiales porque están en el sector más superficial de la piel y pueden ser de adaptación lenta o de adaptación rápida. El otro receptor que vamos a poder evaluar en la piel son los corpúsculos de Merkel o discos de Merkel. Estos receptores son propios receptores que también se encuentran libres en la piel. Como pueden ver aquí, tenemos un axón mielinizado que termina y se expande formando un disco. Este disco va a contactar a una célula que está en la piel que se llama célula de Merkel. La célula de Merkel es una célula que
es una célula epitelial adaptada para sensar cambios de presión. Al sensar cambios de presión, esta célula le envía señales a través de partículas de iones, obviamente, al axón, y eso genera un potencial de acción que es llevado hacia el ganglio dorsal y que luego es transmitido como una sensación. Estos discos de Merkel se llaman discos porque el axón se ensancha. Aquí lo pueden ver, esto que está acá es el núcleo de la célula de Merkel y esto que está acá es el axón ensanchado, donde se pueden ver abundantes mitocondrias en su interior. Son estos discos de Merkel de adaptación lenta. Es decir, siempre que se esté comprimiendo a la célula de Merkel, el axón va a estar recibiendo señal y va a transmitir. Aquí en esta imagen podemos ver lo ramificados que son los discos de Merkel. Aquí podemos ver en rojo el sector de la mielina, y cada uno de los numeritos son los ensanchamientos, son la célula de Merkel, donde se encuentra el ensanchamiento del axón mielínico y formando el disco de Merkel. Acá si pueden ver, acá está el tronco mielínico, digamos, se ramifica, y este que está acá se ensancha acá. Esta 3 es el disco de Merkel, la célula de Merkel. Acá viene otro que se ensancha acá. Este 2 es la célula de Merkel. Entonces, estas neuronas, pues recordemos que son neuronas que están ubicadas en el ganglio dorsal de la médula espinal. La pregunta que yo les hago es, hayamos visto que toda neurona tiene un axón. Aquí estamos viendo una neurona que tiene un axón que se ramifica muchísimo. O sea, este es un solo axón que se ramifica en 18 terminaciones. La neurona, tal cual la conocemos, tiene un soma ubicado en el ganglio dorsal, unas dendritas que van hacia la médula espinal y el axón que se ramifica a lo largo de la piel. Este disco de Merkel comparte una característica con la terminación libre, es que son terminaciones libres, es decir, son axones que contactan la piel. Pero tenemos otros mecanorreceptores que son un poco más complejos desde el punto de vista estructural, como por ejemplo los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner son propioceptores encapsulados y son de adaptación rápida. Son los que nos permiten leer el braille. Son los que nos permiten sentir un beso en la boca, en los labios, en la punta de los dedos, en la piel glabra, es decir, la piel que no tiene pelos, se encuentran abundantes corpúsculos de Meissner. Estos corpúsculos de Meissner es un axón no mielinizado que está recubierto por las células de Schwann, que forma un cilindro alrededor de unas células epiteliales modificadas que están englobadas por una cápsula. Aquí podemos ver estas divisiones con Golgi, donde solamente se marca el axón, aquí lo pueden ver, hay un cilindro. Esta división también es con Golgi. Y acá tenemos una distinción con hematoxina y eosina, donde claramente no podemos ver el axón, pero sí podemos ver a las células epiteliales, que son estas que aparecen acá, en este esquemita. Este axón se va a despolarizar cada vez que suceda un cambio de forma y textura, es decir, que esta cápsula sea presionada. Al ser presionada, esta cápsula se deforma. Al deformarse, abre los canales dependientes de voltaje que se estimulan frente a la estimulación mecánica, y eso genera un potencial de acción. Para que esto suceda es importante que exista esta cápsula de tejido conjuntivo que protege al axón y rodea a las células epiteliales. Que estas células epiteliales
también pueden ser consideradas como glía, células gliales. Por lo tanto, estamos viendo el primero de los corpúsculos, perdón, de los receptores encapsulados, porque ya hemos visto receptores de terminaciones libres. El otro receptor encapsulado que vamos a ver son uso neuromuscular, corpúsculo de Pacini y corpúsculo de Ruffini, que también presentan cápsulas. Por lo tanto, para diferenciar a los diferentes receptores encapsulados, no alcanza solamente con conocer su estructura, sino que tenemos que conocer su función. Y acá les voy a pasar un pic de cómo acordarse de qué receptor tiene cuál función. Los corpúsculos de Meissner, como ustedes todavía no vieron epitelios, pero están ubicados en la parte superficial. Por lo tanto, es un receptor superficial. Meissner termina en la letra R de receptor de adaptación rápida. Y vamos a ver luego que Merkel, que está acá, Merkel, que vimos recién, también es superficial. O sea, tenemos que Meissner y Merkel, ambos son superficiales. Eso es lo primero a recordar. Los que empiezan con M son superficiales. Así, tips, eso ponen en el cuaderno y se lo acuerdan. Ahora, si vemos que Merkel termina en L, va a ser de adaptación lenta, porque termina en L. Mientras que Meissner va a ser de adaptación rápida. Ambos receptores que empiezan con M son superficiales, y depende de la letra cómo terminan, es qué tipo de adaptación tienen. Esto que yo estoy diciendo a ustedes es una mnemotecnia que a mí me sirvió, capaz que hay gente que no le sirve y pueden inventar otras mnemotecnias. Pero es una forma fácil de acordarse, Merkel lento y aprender otros rápido. ¿Bien? Ahora, esto solo se aplica a los receptores superficiales. ¿Tá? Porque dentro de los profundos tenemos dos tipos de receptores, Pacini y Ruffini. Los receptores de Pacini también son propioceptores encapsulados y son de adaptación rápida. Es decir, que solo presentan el cambio, la sensación cuando se cambia de movimiento. Son extremadamente abundantes en las palmas de la mano y de los pies, genitales, espaldas, etc. Cada vez que hay un cambio de movimiento, ustedes lo sienten, y si no hay cambio de movimiento, no lo sienten. Por ejemplo, pensemos en la espalda. Si yo hago a un paciente y le pincho con una aguja en la espalda, va a sentir cuando lo pincho. Después deja de sentir. Hasta que yo no mueva la aguja, ese paciente no va a seguir sintiendo. La característica estructural de los corpúsculos de Pacini es como si fuera una cebolla. Se denomina la forma de cebolla. ¿Bien? Son ovalados, donde en el centro encontramos una terminación nerviosa que se desmieliniza, la presenta mielina y se desmieliniza, y esta terminación está rodeada por muchísimas células lamelares que forman una matriz de tejido conjuntivo, colagenoso, es decir, abundante colágeno. Estos corpúsculos de Pacini son los que nos permiten sentir las vibraciones. Por ejemplo, cuando el celular vibra. Si ustedes ponen el celular en modo vibración y se lo ponen en la mano, por ejemplo, se están activando un montón de corpúsculos de Pacini. Están sintiendo con los corpúsculos de Pacini. Entonces, este es el primer receptor profundo que vemos en el curso, que se acompaña del otro receptor profundo que es Ruffini.
Ruffini también es un propio receptor encapsulado que se encuentra en la dermis, pero en la piel con pelo. Por ejemplo, los brazos, las piernas. Está compuesto por una cápsula de tejido conjuntivo, la cual rodea terminaciones nerviosas. Es muy parecido al corpúsculo de Meissner. ¿Se acuerdan que Meissner era también un axón que se ramificaba y estaba protegido por una cápsula? Mientras que Ruffini presenta una estructura muy particular. Por lo tanto, estamos viendo cada uno de estos diferentes receptores que están ubicados en diferentes sectores de la piel y que cumplen diferentes funciones y que la gran mayoría son encapsulados. A modo de resumen, tenemos 3 receptores encapsulados que son Ruffini, Pacini y Meissner. 2 receptores no encapsulados, que son terminaciones libres y disco de Merkel. Bien, total 5. De estos 5, 4 son superficiales, siendo Pacini el único profundo. A su vez, de estos 5, las terminaciones libres son multimodales. Pueden reaccionar frente a diferentes tipos de estímulos. Mientras que los encapsulados reaccionan solamente frente a un estímulo. Los de Merkel son de adaptación lenta, al igual que son los de Ruffini. Mientras que los de Meissner y los de Pacini son de adaptación rápida. Esto que yo estoy simplificando acá muy sencillo, no es tan sencillo. Si uno desglosa y analiza cada uno de los receptores, empiezan a aparecer diferentes tipos de variaciones, sobre todo en los multimodales, que tienen diferentes tipos de fibras que reaccionan a diferentes tipos de estímulos. Y luego aparecen los mecanorreceptores musculoesqueléticos, que vamos a ver 2. El primero de ellos es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular, acá esto es complicado porque ustedes todavía no vieron músculo, entonces complica un poco la cuestión. Cuando veamos músculo en la UTI1 les voy a repasar un poquito de los usos neuromusculares. ¿tá? Pero ¿tá? Estos usos neuromusculares son receptores encapsulados, que están ubicados en el músculo. Sensan cuánto se estira el músculo o cuánto se contrae el músculo. Aquí podemos ver en esta imagen células musculares esqueléticas, y aquí podemos ver una estructura que presenta una cápsula con fibras intrafusales, que es el uso neuromuscular. Aquí a mayor aumento podemos ver esta cápsula de tejido conjuntivo, que entre la cápsula y las fibras fusales hay una matriz extracelular rica en glucosaminoglicanos, y que cada cápsula contiene entre 5 a 14 fibras intrafusales. En este esquema tal vez se entienda mejor. Vemos como los axones de las neuronas llegan al músculo, se encapsulan con una cápsula de tejido conjuntivo y contactan a las fibras fusales. Ahora, ¿qué son las fibras fusales? Hay 2 tipos de fibras fusales.
Y las células fusales son, para que ustedes lo entiendan, son fibras musculares, o sea, son células musculares que se contraen o se relajan. Pero son fibras musculares modificadas, que entran en contacto con axones de neuronas. Entonces tenemos fibras de saco nuclear y fibras de cadena nuclear. Las fibras de saco nuclear son células que tienen cúmulos de núcleos en la región central, mientras que las fibras de cadena son núcleos que están dispuestos en forma de cadena, es decir, en forma vertical, uno delante del otro. ¿Por qué se denomina saco y cadena nuclear? Porque es cómo están organizadas las células musculares dentro del tejido nervioso, dentro del tejido muscular. Ustedes lo van a entender mucho mejor cuando el tejido muscular. Estas células musculares se estiran y se relajan, y cuando se estiran y se relajan, las fibras neuronales que contactan a estas células reaccionan. Entonces, cada fibra muscular es contactada por diferentes tipos de neuronas. Tenemos las neuronas tipo 1A, que tienen terminaciones sensitivas. Luego tenemos fibras 2, que también son sensitivas y sobre todo contactan a las fibras de cadena nuclear. Pero también tenemos fibras motoras, es decir, neuronas que le están diciendo al músculo contraete o relajate. Pueden ser tipo gamma, gamma delta, etc. Entonces, en el uso neuromuscular se da un intrincado circuito que, por un lado, llegan fibras nerviosas que le van a decir a esas células que se contraigan. A su vez, cuando las células se contraen, le va a estar enviando información a la médula espinal de, che, mirá que me estoy contrayendo. Y esto es sumamente importante para regular el movimiento. Porque si yo quiero alcanzar un objeto o levantar un peso, no me puedo pasar de fuerza. Y tengo que saber específicamente cuánta fuerza y hacia dónde estoy moviendo el músculo. Entonces, que la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central, sepa cuánto se contrae y cuándo se está contrayendo ese músculo, es sumamente importante. Pero para que se contraiga, tiene que haber la orden. Entonces, es como una retroalimentación positiva en la cual el sistema nervioso central da la orden de contracción, pero también recibe información de cuánto se está contrayendo. Aquí podemos ver mejor cómo llegan estas fibras. Tenemos las fibras de cadena de saco nuclear. Aquí ponen todos los núcleos aglomerados en la región central. Y después tenemos fibras de cadena nuclear, donde los núcleos se ubican en sentido vertical. Esto que está aquí son fibras musculares, que se contraen y se relajan, que son contactadas por diferentes tipos de axones, tanto aferentes, motores, como aferentes sensitivos. El otro receptor muscular que vamos a ver en el curso, que estamos viendo, es el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es también un propioceptor encapsulado. Se ubica en los tendones, que es la unión musculoesquelética. Es la unión del tejido muscular con el tejido óseo. Esta cápsula está compuesta por tejido conjuntivo y en ella se abren muchas terminaciones nerviosas, muy similar a lo que pasaba con el corpúsculo de Ruffini y el de Merck, donde llegaba ese axón de la neurona y se ramificaba y contactaba varios sectores del receptor para poder sensar si ese tendón se está estirando o no. De esta forma, terminamos de visualizar a toda la vía sensitiva y motora de la región espinal. Vamos a analizarlo en ambos sentidos para hacer un breve resumen. Cuando uno toca algo o estimula algo, estos receptores, que pueden ser encapsulados, libres, ramificados, simples, van a enviar una señal a través de un nervio
hacia el ganglio dorsal. Aquí va a contactar la primera neurona de la vía. En realidad o sea, hay receptores que son neuronas modificadas, otros que no. Entonces depende de qué tipo de receptores, si esta va a ser la primera o la segunda neurona. Va a contactar una neurona del ganglio dorsal. Esta neurona del ganglio dorsal va a estimular y va a contactar, hacer sinapsis con una neurona que está ubicada en el asta dorsal de la médula espinal. Ustedes habían visto que el asta dorsal de la médula espinal se divide en las láminas del 1 al 7, donde la gran mayoría de las neuronas son sensitivas. Esas neuronas sensitivas, que son contactadas por la neurona del ganglio dorsal, van a estimular a una neurona contactada en el asta ventral. Esa neurona del asta ventral va a contactar a otra neurona que va a enviar su axón hacia la periferia para realizar una función. Pongamos un ejemplo. Ustedes tocan algo que está caliente, ese calor es transmitido hacia el ganglio dorsal, esa información de calor, porque esa es la acción, ¿verdad? No es que se transmita calor, se transmite un intercambio de iones, cambia el potencial de membrana. Esa información es transmitida a la parte sensitiva de la médula espinal, estimula una interneurona, esa interneurona estimula una motoneurona que contacta con el músculo periférico y hace que ustedes saquen la mano. ¿Bien? Si lo pensamos al revés, saliendo desde la médula espinal. Ustedes todavía no vieron el cerebro, pero llega una orden del cerebro que es: quiero agarrar el mango de la sartén. Ese cerebro contacta una interneurona, que contacta una neurona motora, que va al músculo y dirige la mano hacia la sartén. Cuando uno toca la sartén, se van a activar los mecanorreceptores y va a decir información sobre la sartén. Si el mango está filoso, si el mango es de plástico, si el mango está frío, si el mango está caliente. En el caso que el mango esté caliente, se va a activar una señal dolorosa que va a ir al ganglio dorsal, a la neurona espinal, interneurona, y de nuevo una acción motora que les va a hacer sacar la mano del mango. Por lo tanto, esta vía va y viene en ambos sentidos. Y es lo que vamos a explorar la clase que viene. ¿Tienen dudas, preguntas en la clase de hoy? ¿Se durmieron? No, no. No, no, no. No, profe. ¿Dudas, preguntas que tengan? Bueno, Por ahora no, Bien. cualquier cosa, como siempre, el foro. Para la clase que viene, yo les voy a habilitar, para ver si no me quiero equivocar. La clase que viene tenemos el taller. No, perdón. La clase que viene tenemos la actividad de receptores periféricos. Por lo tanto, yo les voy a activar en el campo, les voy a armar, tengo que modificarlo. Y le voy a dejar disponible cuando va a ser esta semana, mañana seguramente, o hoy de noche, una tarea. La tarea va a decir que ustedes van a tener que formar grupos. ¿Ustedes cuántos son en la clase? ¿Cuántos conectados en el Zoom? Hasta que tengo que estar conectado a doble, pero son como 50, ¿no? Como en 56 somos. Son 56. No, 56 en el Zoom, pero hay gente que está conectada a doble. Ah, son 56. Está, ok, son un montón. Déjenme pensar a ver cómo lo armamos para la cantidad que sea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 56 dividido 6 me da 9. Bueno,
Vamos a poner grupos de 10. Vas a tener que hacer grupitos de 10. Voy a ser un poco más benevolente y a poner 7 a 10, para que ustedes más o menos se manejen. Vas a tener que hacer grupos. Bien. Cada grupo va a tener que elegir un mecanoreceptor. De todos los que vimos, el que ustedes quieran. Y cada grupo va a tener que elaborar una presentación de ese mecanoreceptor. Va a tener que explicar su estructura, su función y cómo se vincula con la médula espinal. Para ello, ustedes tienen ya disponible, ya colgado, un material complementario. Ese material complementario lo pueden utilizar para profundizar en cada uno de los receptores. Por supuesto que además ustedes pueden buscar en diferentes artículos científicos, libros, etcétera, más información sobre el receptor. Cada presentación ustedes podrán hacer lo que quieran. La idea es que sea algo didáctico para sus compañeros. Ejemplos e ideas. Pueden hacer una presentación en Canva. Sus compañeros dirán si eso no es entretenido. Podrán hacer un Kahoot. Podrán hacer unas preguntas múltiple opción. Podrán poner imágenes proyectadas. Podrán poner ejemplos. El objetivo es que al final de la presentación que ustedes hagan sobre la profundización sobre el mecanoreceptor, cada grupo va a tener que hacer una evaluación, una mini evaluación, va a tener que evaluar a sus compañeros. Bien. Todo esto, por supuesto, que yo se lo voy a dejar escrito en el campus y cualquier cosa me escriben para que les quede lo más claro posible. Pero hasta ahora, ¿tienen alguna duda cómo va a ser la clase que viene? Pero No, esto se presenta a la clase que viene. Sí, nos vemos en la UDE. Está. Bien, si no hay más dudas y no más preguntas, nos vemos en la clase que viene con la consigna de la tarea que tienen que realizar, que se las voy a subir. ¿Dudas, preguntas? Parece que no. Bien, entonces nos estamos viendo el jueves que viene y yo ya les subo en un rato la tarea para que la puedan ver cómo se hace. De esto que dimos hoy hay ejercicios. ¿Cómo, perdón? De esto que dimos hoy hay ejercicios. No, vas a tener que hacer la tarea. Ah, bien, bien. Va ejercitándose haciendo la tarea. Bien. Bueno, que pase muy bien. igualmente. Bueno, Chao.